Me llamo Cristian y actualmente estoy trabajando como jefe de proyecto en Qt o Qt. Quizás han escuchado hablar o han visto ese logo anteriormente. Y hoy quería hablarles de ir más allá del hola mundo de Python. Cualquier información sobre las slides y el código que utilizaremos va a estar publicado en mis redes sociales, con lo que no se preocupen de anotar nada. Primero tenemos que comenzar. ¿A qué nos referimos con Python? Python tiene muchas implementaciones. Quizás ustedes conocen algunas como PyPy, que es una implementación de Python en Python, o quizás Rust Python, que es algo un poco más nuevo que utilizando Rust, pero casi todos nosotros utilizamos la implementación en C, CPython, que podemos descargar de python.org. Si no saben programar en C, que yo me lo espero en una conferencia de Python, les propongo ahora enseñarles menos de un minuto y para que todos estemos al mismo nivel, obviamente por el mismo precio. En C tendríamos una función principal llamada main, en la cual nosotros podemos dentro, también igual que Python, declarar variables explicando el tipo de cada variable. También podemos utilizar bucle for, donde los cuales tenemos una condición de inicio, hasta dónde vamos a llegar y si es que estamos aumentando o disminuyendo la variable. Y de la misma forma que tenemos un print en Python, tenemos un printf, en el cual podemos llegar y poder formatear con cualquier forma. Hay un paso extra que es la compilación del programa en C, y después cuando yo lo ejecuto, puedo obtener el resultado determinado. Ya eso es todo lo que necesitamos para empezar a hackear Python y meternos en todo lo que es el código interno de C. Para esto vamos a una función bastante sencilla y vamos a intentar mirar qué está pasando debajo. Si comenzamos la ejecución de este programa, sabemos que aquí es normalmente lo que se debería ejecutar. Pero yo les comenté ya que hay una función main que es necesaria. Entonces vamos a ejecutar nosotros de nuevo nuestro programa y ahí la hemos encontrado. Ahí está el main de Python. Pero dentro existe otro main. Entonces si vamos ahí y comenzamos ahora a buscar esta función, nos damos cuenta que este otro tipo de main en Python, perfecto, pero que también utiliza otro main. Bueno. Si buscamos de nuevo ese main, nos damos cuenta que dentro existe otras funciones llamadas con PyMain. Bueno, creo que mejor esto lo dejamos hasta acá para no tener que perdernos tanto y volvemos un poco a la presentación porque parece que hay muchas más cosas complicadas dentro. ¿Cómo entiende Python el código que estamos ejecutando? Son 5 pasos principales de la decodificación: análisis léxico, sintáctico, crear un árbol y la compilación final. Y vamos a ver un ejemplo ahora de cada uno de los casos. Primero la decodificación. Quizás ustedes reconocen estos tipos de comentarios que había que poner antes al comienzo de cada archivo. Ya no es muy necesario, pero es por defecto, ya utilizamos UTF-8. Pero esa es la parte de decodificación. ¿Cuál es el formato del código? La parte de tokenización es que nosotros podamos tener una frase así y poder transformar y decir x es una variable, las otras dos cosas son valores y podemos esto transformarlo en una cierta identificación dentro de lo que es Python. Luego viene la gramática. Python solía tener una LL1, pero ahora tenemos una más basada en PG. De aquí tenemos contenido suficiente para un par de charlas, con lo que no voy a entrar en detalle. Pero la gramática solamente nos dice de cómo escribir las cosas. O sea, después de un if, qué es lo que viene, quizás viene un elif, quizás un else, lo mismo con el while. No se preocupen mucho de eso. Luego viene el árbol de sintaxis, que es justamente de este tipo de operaciones tener una cierta de orden de cómo vamos a ejecutar las cosas. Ustedes pueden utilizar el módulo AST y hacerlo usted mismo con cada uno de sus códigos. La idea sería algo así, por eso se llama árbol, de que obviamente primero tengo que ver estos dos valores, hacer la operación y luego poder asignarlo todo a la variable A. Luego viene la compilación, en este caso una función simple. Utilizamos el módulo this y podemos entender cuáles son todo el bytecode que nosotros Python va a ejecutar para esta función pequeñita. Y aquí si nos damos cuenta al final tenemos algo que se llama binary add, que eso va a ser bastante importante. Entonces miremos un poquito del código. ¿Dónde está la mecánica de todo esto? En el archivo ceval dentro de Python. Aquí yo ya lo tenía preparado para que lo fuera a mirar. El caso del binary add, lo que hacemos es obtener los dos objetos de Python que tenemos cerca y hacemos la operación de suma. Aquí lo más importante, que aparte hay un caso para cada una de las operaciones, es de que estos objetos son PyObjects. Entonces, ¿qué es un PyObject? Quizás ustedes han escuchado hablar de que todo en Python es un objeto. Bueno, es una estructura de datos la cual parece bastante sencilla, que tiene un conteo de referencias, que es cuántas veces está siendo utilizada, y otra estructura con otro tipo de argumentos. Miremos qué tiene esa estructura dentro. Bueno, ya sé que están pensando.
No tienen que preocuparse mucho. Hay muchas cosas que son solamente casuales para diferentes tipos de datos, como números, como string. Entonces no hay necesariamente aprenderlas todas. Mejor volvamos y miremos un poco de Python, que ya con todo esto de C ya nos estamos volviendo un poco más y nerviosos. Ejecutamos nuestro super intérprete de Python. Espero que todos ustedes estén utilizando Python 4, por supuesto. Para eso vamos a comenzar con las listas. Las listas son mi estructura de datos favorita porque la cantidad de cosas que se pueden hacer es impresionante. Por ejemplo, si yo quiero agregar un valor, yo sé que puedo agregar ese valor. De la misma forma, si yo quiero agregar un valor dos veces, puedo obviamente llamar a la función append dos veces. Y si quiero ingresar algo al comienzo de la función, muchos de ustedes ya están pensando y tienen la respuesta en su cabeza. Solamente tenemos que escribir la palabra append de manera al revés. ¿Cierto? ¿Estamos todos en la misma línea? Perfecto. De la misma forma que nosotros tenemos eso, hay algo bastante interesante que son el unpacking de las listas, que es muy útil cuando nosotros queremos, por ejemplo, tener una función que recibe tres variables, por ejemplo, A, B y C, y lo único que hacemos es retornar la multiplicación de ellas tres. Si nosotros tenemos la lista 1, 2 y 3 y yo intento llamar a esta función, no funcionará, pero si lo hago con el asterisco, sí funciona, porque eso me permite yo poder hacer un unpacking de mi lista. En este caso con A va a ser el primero y B va a ser el segundo. Las listas, además, por supuesto, me sirven bastante cuando estoy un poco aburrido y quiero preguntarle un par de cosas. Tú puedes preguntarle a las listas cómo están. Y lo importante es que vas a poder interactuar con listas todo el tiempo. Y de la misma forma, sí, bueno, me imagino que hay mucho estrés con respecto a lo del lanzamiento de 3.9. Pero las listas no solamente sirven para eso. Muchas veces yo las utilizo para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para saber si es que las listas saben cocinar. Muchas veces olvido las recetas. Y para eso tenemos un módulo bastante interesante, como ahí nos dicen, que se llama receta. Obviamente la información de aquí está bastante internacionalizada, con lo que podemos interactuar con ella de manera en castellano. Para mí es muy importante saber cómo hacer un pisco sour. Siempre se me olvida, con lo que puedo ir ahí y buscar los ingredientes. Y como estamos en Python Pizza Holguín, estaba pensando qué comida yo conozco por lo menos de Cuba, ropa vieja, y quería ver, por ejemplo, cuáles son los ingredientes. Y de la misma forma tenemos los ingredientes tanto para la carne como para la salsa. Si lo tuyo es Machine Learning, también se te puede dar, bueno, sí, el vino hay que echarle yo creo que un poco de vino. También puedes hacer un entrenamiento de tu lista, ya que sé que existe el módulo train. Bueno, en este caso no era el entrenamiento, disculpen un poco, pero no era el entrenamiento, sino que era más bien un train literal. Pensé que era algo de Machine Learning cuando vi la E-Train. Y también lo otro bastante interesante es que si algún día se sienten muy hacker, pueden perfectamente entrar a la Matrix con las listas de Python. Pero bueno, volvamos a nuestra charla. Ya con todo esto que ya les acabo de confirmar, hay diferentes cosas que pueden venir. Las aventuras de Jill, en este caso el Global Interpreted Lock. Si ustedes no lo conocían, es el candado que hace de que todas las cosas funcionen en Python. Esto es algo muy interesante que les recomiendo que puedan hacer. La vida de los objetos, estamos cerca de Halloween, pero en este caso los objetos de Python, que es para que puedan entender. Y hagamos un ejercicio con esto. Contamos las referencias de las variables. ¿Cuántas veces hemos llamado a la lista A? Una vez. ¿Cuántas veces tenemos referencia a la variable A ahora? Dos veces. Entonces, si nosotros obtenemos cuánta referencia tiene eso, ¿cuánto van a ser? Tres veces. ¿Por qué? Porque obviamente la función también lo llama. Este tipo de cosas se pueden dar cuenta pues, cuando empiezan a jugar con lo que son el conteo de referencias. El futuro de Python también es algo muy interesante, con lo que les recomiendo que lean todos los cambios de 3.9 en adelante. Y los invito a que puedan investigar CPython sin miedo. A pesar de haber muchos directorios acá, no es tan complicado. Acá doy yo los más importantes, aparte de la documentación, tanto como las cabeceras del intérprete, la biblioteca estándar, los módulos que van a ser escritos en C, los objetos y así. Y pueden perfectamente ir dentro. Si quieren un poquito más de inspiración, les recomiendo que busquen charlas sobre alguna de estas personas. Realmente yo me inspiro personalmente cada vez que quiero motivarme a hacer algo en Python. Y nada más que eso, extender todas las preguntas que tengan, me pueden contactar a @cmaureir o pueden visitar mi página web. Y como última cosa, en los últimos 10 segundos de charla,
Les quería invitar de que en diciembre estuvieran muy atentos a pyday.cl porque vamos a realizar el primer evento de un día de Python Chile. Muchas gracias.